7 de la mañana, 6 minutos. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció que establecería contacto de inmediato con su par colombiano, Iván Velázquez Gómez, para restablecer, ha dicho él, relaciones militares entre ambas naciones. Vamos a analizar el tema, vamos a proyectar qué significa esto y saludamos a Julio Londoño Paredes. Él es decano de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, ex canciller y ex embajador en Cuba, en Panamá y ante Naciones Unidas. Bienvenido, doctor Londoño, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día. Buenos días, te placer saludarlo. ¿Qué implica o qué significa esto, lo que ha dicho Vladimir Padrino López desde Caracas el día de ayer? Restablecer relaciones militares. ¿Cómo sería esto y qué implica? Bueno, yo creo que ante todo es una excelente noticia. Hay que ver que esas relaciones entre las autoridades militares de los dos países existía anteriormente y se fueron deteriorando durante el gobierno de Chávez. Pero es muy importante porque la frontera colombo-venezolana es una frontera, una de las más peligrosas del mundo en algunos de sus sectores. Y naturalmente tiene que haber un esfuerzo concertado de las autoridades militares de uno y otro país para poder enfrentar eso. Fuera de eso, como todos sabemos, hay un numeroso grupo de grupos armados colombianos en territorio venezolano. Entonces, obviamente que esa es una buena noticia y que va a contribuir seguramente a la distensión entre ambos estados. Doctor Julio, anoche conversábamos en Noticias RCN con el embajador de Rusia en Colombia y nos decía y confirmaba lo que pues de algún tiempo para acá hemos venido también nosotros constatando, y es la presencia de algunos radares de equipamiento en Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia. Decía el embajador, y me llamó la atención eso, que ahora con Gustavo Petro las relaciones entre los tres países, Colombia, Venezuela y Rusia, pues se despejaban y de alguna manera el campo quedaba libre. Desde el punto de vista de la geopolítica, este tipo de movidas y de anuncios como el de ayer de parte de los agentes del régimen de Nicolás Maduro, ¿nos acerca más a Venezuela, pero eventualmente nos puede alejar de Estados Unidos o no tiene ninguna incidencia? Yo creo que no tiene ninguna incidencia. Yo creo que ni para los Estados Unidos ni para ningún otro estado del continente, ni para Colombia ni para Venezuela, es conveniente mantener una frontera fuera de la inseguridad que la característica, crispada, con amenazas, con problemas de esas características. Por lo tanto, yo creo que eso, la decisión es una decisión que la debemos ver con optimismo. Vamos a ver cómo marchan las cosas. Esa es una cosa constante, no se puede realizar tampoco de un momento para otro, porque pues durante muchos años, incluyendo el tiempo de Chávez, había unas relaciones crispadas entre los dos países que no contribuyeron en nada a la seguridad en las regiones fronterizas de uno y otro estado. Ahora, doctor Julio Londoño, y teniendo en cuenta que es evidente la presencia, por ejemplo, del ELN en Venezuela y de disidencia de las FARC, prueba de ello la muerte de varios de sus cabecillas, alias El Paisa, Romaña, en fin. ¿Cómo podría ser esa cooperación militar en términos de lucha contra estas organizaciones? ¿Ve usted que se abriría paso eventualmente a una labor de cooperación binacional contra esos grupos, o todo esto va a estar mediado, por ejemplo, con el anuncio de la paz total del gobierno de Petro? Yo creo que lo deseable precisamente es esa cooperación. Fíjese usted que para los militares venezolanos no puede ser satisfactorio que tengan en el territorio de su país, ellos que han sido tan nacionalistas, un número importante de grupos armados colombianos que, entre otras cosas, les han causado muchas bajas en sus propias tropas. Por lo tanto, yo creo que para los mismos venezolanos y las autoridades militares venezolanas y para el gobierno, eso es conveniente. Las autoridades militares de uno y otro país deberán concertar cuáles son los procedimientos para poderlo hacer. Del 13 al 27 de agosto se va a realizar en Venezuela es lo que han llamado los Juegos de Guerra.
Son 36 competencias donde vienen equipos de armas y hombres de China, Rusia, Irán, y este es un tema que preocupa porque aunque son unos ejercicios que se hacen eventualmente cada año, sí llama la atención de ciertos sectores que generalmente se hacen en Rusia. Claramente allá hay una situación bien complicada con Ucrania, pero que los vayan a hacer tan cerca de Colombia preocupa, y que haya la posibilidad de que ahí, por medio de esos juegos, pues traigan más armamento a Venezuela, que ya sabemos que tiene más de 10.000 millones de dólares en armamento, como aquí nos lo confirmó un ex subsecretario de Estado, y dos, pues que a través de eso se queden espías de algunos de estos países y puedan operar en Colombia. ¿Usted cree que esto es muy loco pensarlo, como algunos sectores dudan de eso? Yo no creo que para que haya espías en Colombia, en cualquier país, es necesaria que haya unos juegos de guerra. Los espías los mandan a comprar bocadillos o alguna cosa. Entonces es una cosa diferente. Ahora, yo no creo que ya en este momento y en el contexto actual de Colombia deba preocupar mucho que haya maniobras de esas características. Fíjese usted que también en Venezuela se levantaron muchísimas reservas cuando se hicieron maniobras navales en el Caribe Oriental hace algún tiempo. Entonces yo no creo que eso tenga mayor connotación, y no creo que en este momento haya amenaza de que Venezuela adquiera más armas o le suministre más armas. De todas maneras, yo creo que esta relación entre los militares colombianos y los militares venezolanos es una buena noticia y puede ir bajando progresivamente la tensión entre los dos estados. Y en medio de todo este anuncio en torno al tema militar, ese fantasma que hay ahí del tema del cartel de los soles, ¿en qué quedaría esto, doctor Londoño? Bueno, ese es otro problema. Es un problema muy complicado que hemos debido afrontar en Colombia, y yo creo que es un problema que tiene que resolverlo Venezuela. Y yo creo que progresivamente se darán cuenta que en este momento en el mundo seguir de todas maneras con el problema del tráfico ilícito de drogas, con la cocaína, etcétera, es un problema que genera corrupción, dificultades y desórdenes en los dos países. Eso no es bueno para ninguno de los dos. Supongo que Venezuela tomará medidas, si no las ha tomado ya al respecto. Pues le agradecemos, doctor Julio Londoño, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, ex canciller y ex embajador en Cuba, en Panamá y ante Naciones Unidas. Gracias por estas precisiones en RCN Mundo. Un fuerte abrazo. Con mucho gusto. Bueno, interesante lo que dice además una persona con esa experiencia sobre esto, que ese ruido que se generó ayer, Juan Manuel, porque es que empezó el rumor, el run run de que iba a darse inmediatamente una reunión el fin de semana entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Y empezó el tema, y luego el mismo Gustavo Petro, a micrófonos, a los periodistas que estaban en la casa de Nariño, dijo, no, un momento, sí, eso se está dando, pero eso no está previsto, se va a dar, pero con calma, pero ya se habían dado los pronunciamientos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sí, buenos días, Carla, Chucho y oyentes. Ahí hay varios elementos. Primero, muy interesante todo lo que ha dicho el ex canciller Julio Londoño Paredes, que además es coronel en retiro, ¿no? Es militar, conoce muy bien cómo es el asunto de las relaciones bilaterales en esos